Yo aguantaba el no quebrarme delante de mi papá, por ejemplo, como hombre, y delante de mis hermanos, porque yo, ahí viene lo que inconscientemente me fueron metiendo, soy el mayor y tenía que ser el más fuerte de la casa. Y por otro lado tenía que aguantarme que no era justo que mi mamá, siendo una mujer sumamente fuerte, se tuviera que morir de COVID. Y a cada uno hay que darle una responsabilidad distinta. No por ser el mayor tienes que adquirir todas las responsabilidades, porque eso te frustra y no te permite crecer con tranquilidad, porque creces con miedo, creces con angustia, creces con responsabilidades que no debiste tener. Sí, me da mucho gusto que ellos cuentan anécdotas míos como hermano mayor, como el que llevaba a los amigos a la casa, como el que ponía la música de moda. Uno de ellos siempre recuerda que en un momento, en un temblor en el colegio, corrí, los agarré a los dos y los protegí. Sí, yo creo que ellos son conscientes de la labor que yo hice como hermano mayor. Hola, soy Lisbeth Cueva, psicóloga, psicoterapeuta. Bienvenidos a tu espacio donde todos sanamos. El día de hoy tenemos un tema que va a caer a pelo, sobre todo a esos hijos e hijas que son los que ocupan el primer lugar, el hijo o la hija mayor. ¿Qué tanta carga emocional puede llevar el hijo mayor? ¿Qué tanta responsabilidad puede llevar ser el mayor de la familia? Yo en mi experiencia como profesional he visto cantidad de casos donde los hijos mayores, no todos, pero la gran mayoría, maduran muy rápido, asumen roles de adultos muy rápido, son los testigos de la inexperiencia de los padres como pareja, como padres en sí también. Digamos que el hijo mayor o la hija mayor es el testigo de toda esa inexperiencia de ese ser humano llamado mamá o papá, ¿no? Son los que muchas veces terminan, quizás hasta el día de hoy, velando por los hermanos menores, siempre preocupándose, más aún si falta de repente uno de los padres o ambos, ¿no? A veces se cree que el hijo más duro, más fuerte, entre comillas, es el que está más preparado para la vida y que a veces le dan menos atención, pero a veces es el hijo más sensible, más vulnerable y es el que más atención a veces necesita. Bueno, para eso vamos a hablar con un invitado especial. Yo sé que lo van a recordar mucho. Él es chef de profesión, pero me acabo de enterar que también es abogado. Se llama Javier Ampuero. Bienvenido, Javier, aquí a Todos Sanamos. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad, ¿qué tal la introducción? Porque cada palabra que has dicho encaja perfectamente con mi personalidad, ¿no? Y con mi psiquis y con todo este desarrollo a lo largo de mis 51 años. Sí, es completamente cierto. Yo vengo de una familia, tanto papá y mamá, unas familias muy unidas, porque además, por suerte, para quienes somos descendientes se conocían desde chicos, entonces las dos familias siempre fueron muy amigas y las fiestas y las reuniones. Pero mi madre es hija mayor y mi papá también. Entonces se casan dos hijos mayores y yo vengo a ser el nieto mayor, el bisnieto mayor. Pero si bien eso me trajo muchas cosas divertidas y alegres, porque recibía 50,000 regalos más que mis hermanos que vinieron después, porque somos 4 y 4 hombres. Yo el mayor, obviamente. Me empezó a traer problemas que los empecé a entender ya cuando fui adulto, ¿no? Porque yo siempre escuchaba, sobre todo en la familia de mi mamá, que ha sido una familia además llena de mujeres. Tú como psicóloga sabes que la mujer a veces es mucho más dominante y sabe mandar mucho más que el hombre tal vez, o dirigir más o mejor también. La familia de mamá siempre fue de mujeres y de mujeres que llevaban la batuta en la casa, ¿no? La tía abuela, matriarcado completo. Pero más que ser un problema el matriarcado, era algo que yo siempre escuchaba que decía, tú eres el mayor, o sea, se lo decían a mi mamá, que era la mayor, ¿no? Tú eres la mayor, tú eres el tronco, tú eres la responsable, tú eres la encargada, tú tienes que cuidar. Entonces, claro, yo de niño lo escuchaba, pero por otro lado me lo repetía a mí también ella, ¿no? Más que mi papá, me lo repetía ella, con muy buenas intenciones, con un afán de formarme bien. Creo que
mi familia es una familia sumamente bien formada, hermanos unidos, etcétera, etcétera, con todos los problemas y peleas que hemos podido tener. Imagínate 4 hijos hombres en una casa, eran unas batallas campales, ¿no? Okay. Pero ahí venía el problema, porque inconscientemente, y después yo lo he hablado con mi mamá post pandemia, me dio demasiada responsabilidad fuera de tiempo. Como por ejemplo... El hecho de que mis hermanos salían a la calle a jugar, a chivatear, a romper lunas, a romper, no sé, a hacer de todo lo que todo un niño podía hacer. Y yo tenía que mantenerme un poco más quieto y estar siempre vigilándolos y cuidándolos, porque la responsabilidad caía sobre mí. Yo soy de la generación del correazo y de la chancleta y de la cachetada y el jalón de pelo. ¿No? Entonces... no era de quijito, que porque era simplemente un sopapo y te volteaban la cara. No había opción a reclamo, ¿no? Que son cosas además que ahora de adultos con mis hermanos, cuando hacemos, digamos, como que conversaciones grupales con mis papás, nos reímos mucho de ese tema. Pero analizando bien, sí me marca sí me marcó esa parte. Javier, perdón que te corte. ¿La diferencia entre tú y tus hermanos cuánto? Es sumamente cortita. Mi papá y mi mamá no descansaban. Somos 4 y nos llevamos casi un año con el segundo. Del segundo al tercero, 1 año 2 meses. Ya. Y del tercero al cuarto, igual. Poco menos de un año. O sea, a pesar que se llevaban poco, tú estabas a cargo de ellos. Sí, yo le llevo al último casi 5 años. Pero siempre hemos sido una trupe muy divertida, siempre muy unidos. Pero yo siempre pendiente. En algún momento lo tomé como algo que era mi obligación, ¿no? De estar pendiente, y por eso dejaba cosas por hacer. Y ya con el tiempo, sobre todo después de la pandemia, que la vida nos enseñó a muchos a analizar más tu situación, la situación de los seres queridos, que muchos de ellos de repente se iban por la pandemia, me hicieron pensar o hacer una catarsis de cómo había sido mi vida antes de la pandemia y después de la pandemia. En la pandemia fue como que la gota que derramó el vaso, no solamente por la situación que se vivió, sino por lo que yo pasé. Porque en ese entonces toda mi familia cayó muy enferma con el coronavirus, y mi mamá se llevó la peor parte, porque mi mamá terminó entubada por 45 días. Entonces, ahí empecé yo a tomar las riendas mucho más en serio, porque me empecé a tomar en serio el hecho de ser el mayor. Entonces, me involucré demasiado. Bueno, también que mis hermanos colaboraban mucho, pero por sus trabajos, uno estaba en provincia. Yo ya había tenido coronavirus, fue el primero que me enfermé. Estuve internado en la clínica. Entonces era como que inmune, que era lo que se creía en ese entonces. Bueno, al inicio ni siquiera habían vacunas. Entonces yo era el que iba al hospital, tenía las citas con los médicos, llevaba la comida, porque coincidió que se enfermaban todos. Mi hermano, mi papá, la pasaron muy mal también. Entonces empecé a tener una carga terrible, que en ese momento no la sentía, al contrario. Decía, tengo que ayudar porque es mi familia y tengo que sacarlos adelante. Pues no tengo que estar ahí, porque ¿quién podía estar al pie del cañón si no era el mayor? Y fue lo que aprendiste en realidad, ¿no? Y fue lo que aprendí, lo que me fueron metiendo en el chip de muy buena gana. Claro. E inconscientemente yo lo iba asimilando. Perdón, Javier, que te corte. Sí. En esos momentos, cuando eras chico, antes de pandemia, todo en tu crecimiento, ¿en algún momento dijiste, ¿por qué yo? ¿Por qué fui el mayor? ¿Por qué me toca a mí esto? ¿O lo normalizaste? ¿Para ti era normal? Lo normalicé porque inclusive... Ahora, conversando contigo, que eres psicoterapeuta, te podría decir, sí, claro, hubieron cosas en contra, pero en ese momento la pasaba súper bien, porque por ser el mayor tenía muchas joyerías. Y además me encantaba el hecho de que a mí me permitieran sentarme al lado de los abuelos o al lado de las tías viejonas, y me permitían escuchar conversaciones de adultos. Y me gustaba mucho estar sentado en la mesa redonda con todas esas personas mayores que ahora casi todos no están, ¿no? Las tías abuelas, los abuelos, las bisabuelas, o sea, yo he gozado bisabuelas. Entonces, por ser el mayor, me quedaba sentado ahí y no salía a jugar con mis hermanos ni con los amigos, porque prefería mucho más estar escuchando estos secretos de familia. Y mi mamá, con la mirada, me decía como que, escucha, aprende, para que después tú no repliques los errores de tus tíos o de tus abuelos y de lo que estás escuchando. Entonces, por ese lado sí le saqué un gran provecho al hecho de ser mayor. Y el famoso ejemplo, tú eres el ejemplo de tus hermanos. Eso sí fue como que
una cosa que me reventaba, ¿no? O sea, me sacaba de quicio. Porque no podías equivocarte. No, porque además yo no podía equivocarme delante de mi mamá porque simplemente volaban las chancletas, ¿no? Entonces callaba nomás. Pero sí fui un buen hijo porque además fui responsable en el colegio, no era de los palomilleros. Creo que me volví palomilla ya cuando tenía más de 20 años, ¿no? Que traté de vivir como que alocadamente lo que no pude vivir de adolescente. Pero sí traté de sacarle el máximo provecho. Ya cuando maduré en la vida y ya me volví un profesional, empecé a vivir solo, comprendí que está mal, pues, ¿no? Que si bien no lo hacen los papás con la mala intención, porque además mis papás eran primerizos conmigo y fueron papás muy jóvenes, porque mi mamá me dio a luz a los 19 y mi papá a los 22. En provincia, mi papá era militar, eran dos chiquillos que ni siquiera sabían cómo cambiarme un pañal. Entonces asumo que todos esos errores normales en los papás, de alguna forma los adquieren, no los adquieren, sino los hijos son los que se perjudican de alguna forma, ¿no? Con ese proceso de aprendizaje. Ya con el tiempo tú maduras y te das cuenta qué debes, o qué es lo que debes seguir o no, o a qué debes hacer caso o no, o qué cosa tienes o qué cuenta tienes que saldar en todo caso, ¿no? Entonces, yo lo conversé en algún momento con mamá, le dije, mira, ¿sabes qué? Creo que hasta acá nomás, o sea, yo no puedo seguir cargando porque en algún momento sonaba el teléfono, ¿no? Después de haber hablado media hora antes, le decía así, mamá, ¿qué pasa? Tu hermano tal cosa. Está bien, pues deja que solucione el problema. No, pero tú eres el mayor que tienes que llamar. Ok. Al día siguiente, tu otro hermano que no sé qué. Entonces, llegó un momento que dije, no más. Y sobre todo después de la pandemia, porque a mí la pandemia, cuando ya yo vi a mi mamá totalmente recuperada, que fue un milagro de la vida. Mi papá también se sanó, mis hermanos también, yo también. Dije, wow, pasó la tempestad. Mi mamá ya está con su terapia, tenía terapias de respiración, de hablar, de caminar, porque estuvo pésima. De pronto dije, ya, llegó nuevamente el paraíso a la familia, para todos, menos para mí. Porque ahí fue donde el sistema nervioso me dijo, te has estado aguantando tanto, ahora tenemos que explotar. Entonces llegó un momento en donde entré en una depresión, nunca había sentido como sentía los ataques de pánico. Fue terrible. El post-pandemia para mí durante los casi 2 años siguientes es donde mi cuerpo empezó a reaccionar. No sé si como un mecanismo de defensa, pero fue terrible, ¿no? Se me inflamó todo el cuerpo por dentro, los doctores no sabían qué pasaba. Todos llegaban a la conclusión que era sistema nervioso. Y claro, como me había estado aguantando y aguantando y aguantando, me imagino que el cuerpo de alguna forma tiene que deshogarse, ¿no? ¿Qué aguantabas, crees tú? Yo aguantaba el no quebrarme delante de mi papá, por ejemplo, como hombre, y delante de mis hermanos, porque ahí viene lo que inconscientemente me fueron metiendo, soy el mayor y tenía que ser el más fuerte de la casa. Y por otro lado tenía que aguantarme que no era justo que mi mamá, siendo una mujer sumamente fuerte, se tuviera que morir de COVID. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo sé que mis papás en algún momento se van a ir y que todo el mundo se va a ir. Pero no era el momento y no era justo que se muriera de COVID. Lamentablemente hubo mucha gente que se fue. Tengo conocidos que se fueron. Fue muy triste, muy penoso, pero no era el momento. Gracias a Dios no fue el momento. Hubo mucha gente involucrada en las buenas vibras, en los rezos, en encender velas, en hacer cadenas de respiración. Todo al final sumó. Toda esa energía positiva que al final creí que existía. O sea, me convencí que existía. Religiosas o no religiosas, pero todo sumó. Me hizo comprender que la vida es una y que en cualquier momento se te va. Entonces, basta, ¿no? O sea, ya me formaste muy bien, pero yo también tengo que hacer mi vida y que cada quien tiene que solucionar sus problemas. ¿Por qué tendré que solucionarlos yo? Uh-huh. Tal vez lo que te digo ahorita es un 80% ahora, digamos, totalmente convencido de lo que te digo. Hay un 20% que todavía me cuesta aceptarlo porque claro. Sí, pues después que pasan 3, 4 días digo, ya voy a llamar a mi hermano a ver qué pasó, ¿no? O sea, ya no lo hago inmediato, ya no me preocupo inmediatamente. Dejo que pase y después
doy la llamada de teléfono y digo, ¿qué pasó? Pero ya no me desespero como antes, ¿no? Y eso pude aprenderlo con, si mañana me muero, no quiero seguir viviendo con eternas preocupaciones. Quiero que la muerte me agarre tranquilo, feliz, en el momento que sea, pero no siendo una persona muy preocupada. Que te agarre en paz, como se dice. Sí, satisfecho en todo caso, ¿no? Claro, claro. Javier, yo te escucho y esto del hijo mayor lo veo en consulta mucho y me lleva a pensar que esa personalidad que formaste como hijo mayor, de siempre hacerte cargo, de proteger, de cuidar, de estar pendiente y dejarte tú un poco de lado, también lo has podido trasladar a tus relaciones sentimentales. Ser la pareja paternal, ser la pareja cuidadora, ser la pareja que orienta, que aconseja, que quiere cambiar a la persona. Felizmente tengo una pareja, un compañero que vive conmigo hace 20 años y que fue sumamente inteligente como para dejarme ser y dejarme llevar, pero sí pone los paralelos, o sea, pone los pares cuando tiene que ponerlos, ¿no? Sí, yo he querido ser el que, entre comillas, mande en la casa o el que ordene en la casa, el que decide. Porque cree que va a ser lo mejor para los dos, ¿no? Obviamente, y de muy buena forma, ¿no? Sin llegar a discutir. ¿Cuándo es que discuto? Cuando muchas veces no se me hace caso, pero después me hace comprender que no siempre tengo que tener la razón o que no siempre me tiene que hacer caso, ¿no? Hay cosas que tiene que ser no y no. Ni siquiera un por qué, simplemente no y no. Entonces, sí lo he ido entendiendo con el tiempo. Mi relación es súper, súper buena. Nada tóxica. Pero sí he tenido estas pequeñas cositas y de pronto volteo y digo, wow, soy mi mamá. ¿No? Inclusive la persona con la que estoy es muy parecida a mi papá. Entonces empecé después en algún momento a hacer un mea culpa o una catarsis de mi personalidad. Y decía, qué increíble es cómo el ser humano al final se empareja con alguien. Pues tú te emparejas o decides iniciar una relación con alguien que no conoces al 100%. Pero de pronto pasa el tiempo y dices, hay algo que veo conocido aquí. Y efectivamente era un poco como que las discusiones o conversaciones que escuché yo en casa con mis papás, las tenía yo en mi casa. Y decía, qué increíble cómo el ser humano huele a alguien y con esa persona se empareja, porque de repente buscas o algo que te faltó o algo que quieres replicar también. O algo que te ayude a complementar lo que tú quieres hacer en tu vida. O alguien que necesito que me ayude a arreglar ciertas situaciones de mi infancia, ¿no? Que me ponga el par y me diga, tú no mandas, acá los dos mandamos. Tú no decides, los dos decidimos. Y cuesta llegar a ese entendimiento, porque recuerda que tú llevas años de años con una crianza donde te enseñaron a tener tú cierta responsabilidad, cierto control, cierto manejo, cierto cuidado, y de pronto que después de años venga alguien a decirte, un momento, así no es, o sea, es un quiebre, ¿no? Y cuesta. Sobre todo porque en general mis parejas siempre fueron menores. La de ahora es 7 años mayor que yo. 6 años mayor que yo, entonces, sí, cuesta un poco, ¿no? Porque yo tengo 51, llevamos 20, claro, son 30 años viviendo como el mayor, tomando decisiones y de pronto pasas a tener que consultar para tomar decisiones. Es un poco complicado. Sí. ¿Y tus hermanos hoy en día te han comentado acerca de ese rol de hermano mayor que asumiste en la vida? Como te digo, conversamos mucho, nos juntamos mucho, somos mucho de cuando estamos los 4, que son 3 o 4 veces al año, porque tenemos uno en provincia, que hacemos catarsis y nos reímos mucho. Sí, me da mucho gusto que ellos cuentan anécdotas míos como hermano mayor, como el que llevaba a los amigos a la casa, como el que ponía la música de moda, como el que llegaba de las discotecas tarde y ellos pues muy chicos no podían obviamente salir como yo hasta tan tarde. Uno de ellos siempre recuerda que en un momento, en un temblor en el colegio corrí, los agarré a los dos y los protegí. Sí, yo creo que ellos son conscientes
de la labor que yo hice como hermano mayor. Hoy en día, ya como adultos, tomamos las decisiones entre los 4. O sea, lo que pasaba con papá y mamá son decisiones que tenemos que tomarla los 4, o en todo caso por mayoría, ¿no? Que nunca ha sido por mayoría, siempre llegamos a un consenso entre los 4. Entonces ya las cosas fueron cambiando. Igual es, oye, mira, Chato, me dicen, oye, Chato, ¿qué te parece esto? O sea, sí hay una consulta previa para luego entrar tal vez en alguna discusión, ¿no? Reconocen mucho lo que hice en la pandemia. Porque claro, también, como te digo, yo fui el primero en enfermarme, entonces ya como había salido la enfermedad y se decía que yo era inmune, podía salir, correr, entrar, ir a las farmacias, entrar al hospital, estar con mi mamá en el cuarto viéndole entubada, llevándole comida a los enfermos de mi familia que no podían hacer otra cosa. Entonces todo eso sí se reconoce, ¿no? Uh-huh. Hablaste hace un momento que la pandemia hizo un quiebre en ti. Viste a tu madre entubada, entraron muchos temores, pensamientos de justicia para con la muerte. Uh-huh. Y ahora tener a tu madre todavía contigo viva, ¿has tenido la oportunidad, con este quiebre que has dado en tu vida, de poder comentarle o conversar con ella acerca de lo que sentías en su momento por esa gran responsabilidad que llevaste como hijo mayor? Sí, por supuesto, porque lo hemos conversado muchas veces. Es más, ya de la pandemia han pasado 3 años, ¿no? Yo hasta hace poco menos de un año, este tema yo no lo podía tocar, porque se me venían a la mente, obviamente, todas las imágenes, como se me vienen ahora, pero me quebraba horrible, no podía. Entonces, cuando... ¿Qué imágenes, perdón, te refieres? O sea, la pandemia como tal, ¿no? El haber yo estado enfermo en la clínica, tal vez me moría o no me moría, no se sabía. El haber visto yo a mi mamá entubada, el haberla visto en cuidados intensivos con unas cosas encima, el ir a tocar en la puerta de mi papá y me decía, me duele el cuerpo, siento que me muero, que no sé qué, porque a él le dio una muy fuerte. Felizmente no le entubaron. Mi hermano igual, al otro le dio en provincia. No, era terrible. Entonces, hasta hace un tiempo, cuando recordábamos este tema, yo no podía conversarlo, ¿no? Porque además decía, no quiero conversarlo porque me vienen otra vez las angustias y las cosas. Felizmente todo pasó, lo puedo hablar perfectamente. Perdón, ¿y sabes por qué? Yo te explico algo bien chiquito ahí. ¿Por qué? Porque el hecho de ser el hijo mayor y tener ese cuidado y protección hizo que aprendieras a tener control de la situación, ¿no? O sea, te estabas acostumbrado tú a tener ese control que era un poder para ti, y la pandemia hizo que la pandemia te quitó ese control de tus manos. Entonces, ver a tu madre enferma, tú también, tus hermanos, era como la desesperación de ¿qué hago? No lo puedo controlar. Todo se me iba. Todo se te iba, claro. Entonces, ahora sí lo puedes hablar porque has vuelto a tomar el control de todo. Todo está como esperabas en esos momentos que esté, ¿no? Tus padres vivos, tus hermanos unidos como siempre. O sea, tienes ahorita el escenario que esperabas y que está en el control de tus manos todavía. El tema es, y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando en algún momento nuevamente se te escape ese control de las manos? ¿Estás preparado para asumirlo? Bueno, no sé si te refieres al hecho de que cuando alguien de mi familia se vaya, ¿no? Yo creo que sí, porque a mí esto me enseñó que la ley de la vida te dice que en algún momento, bueno, son los papás los primeros que se tendrían que ir. Uno no sabe al final. Supuestamente. Claro, ¿no? Sí. Preparado, sí. Sí, yo creo que ya, porque además ya lo hemos conversado, si bien le doy mucho cuidado a mi mamá y a mi papá también, claro, sé que en algún momento, pues, se van a tener que ir. Pero que se vayan como tienen que irse, ¿no? O sea, de a pocos, envejeciendo lentamente. Bueno, eso es lo que sueña, lo que creo que sueña todo hijo, ¿no? Uh-huh. Que envejezcan lentamente, que disfruten al máximo de sus nietos, porque tienen varios, ¿no? Ahora viene uno ya grande de provincia justamente y quiere vivir con ellos para el tema de la universidad. Entonces, planifican muchas cosas. Entonces, sí estoy preparado para verlos poco a poco apagarse, ¿no? Uh-huh. Más que preparados para la partida de tus padres, preparado para
para cuando se te salga del control algo de tus manos, que tanto en tu familia, en tu vida sentimental, en tu vida laboral, en cualquier aspecto de tu vida. Porque la experiencia que has tenido en pandemia es eso, ¿no? Se te fue el control de las manos, te desequilibraste, te desesperaste, te afectaste emocionalmente, lo cual te llevó a un drenaje emocional. Bueno, yo lo llamo drenaje emocional, esto de la ansiedad, de la depresión, que fuiste sacando todas esas emociones que cargaste, ¿no? Porque cuando uno asume este rol de protector, tiene que ser 100% racional y cero emocional para poder dar fortaleza a todo, ¿no? Yo creo que, o sea, sí, porque inclusive después yo estuve indagando mucho acerca de la resiliencia, por ejemplo. Entonces, aprendí mucho, ¿no? Aprendí el hecho de sacar fuerzas de la desgracia, ¿no? Sacar un buen estado de ánimo y fuerzas de lo que me pasó. Entonces, ya ahora sé que tengo que, por ejemplo, ahora respiro mucho más, respiro con más tranquilidad, trato de asimilar las cosas, de tirarme ciertas cosas al hombro, de no tener que analizar tanto una situación, simplemente pasó, bueno, ya pasó, ¿no? O sea, antes me preguntaba por qué pasó, ahora me pregunto ¿para qué? ¿No? O sea, el universo, y me lo enseñó una gran amiga, Belu, el universo no conjuga el por qué, sino el para qué. O sea, ¿para qué me está pasando? Me tiene que pasar para madurar, me tiene que pasar para ser resiliente, me tiene que pasar para valorar más la vida, o me tiene que pasar para fortificar más mi relación de pareja o de hijo. Entonces sí lo comprendí. Hay preparación entonces. Sí. Yo creo que es un proceso largo, ¿no? Claro. Y un ser humano no deja de prepararse nunca, porque el día a día es un constante aprendizaje y maduras todos los días. Yo no creo que haya alguien que diga, ya llega la madurez, ya aquí estoy, suficiente, vengan. No, o sea, maduramos constantemente, involucionamos algo también a veces, ¿no? Porque hay conductas que nos pueden sacar de quicio, situaciones que hacen que retrocedamos un paso de los 4 que avanzamos. Claro. Pero es parte de... Es parte de ese, sí. Sí. Las emociones, ¿cómo va el tema de la educación emocional? Ahora sueles conectarte más con tus emociones, ya estás preparado para poder hablarlas. Totalmente. A mí me sirve mucho el tema de ser profesor. Yo soy docente, enseño cocina. Ajá. Entonces tengo un universo muy variado de alumnos, ¿no? Y que no sé si es algo bueno o malo, pero se me acercan mucho a contarme sus cosas y a conversar. Un poco es, pucha, si no quiero escuchar los problemas de mi familia, ¿cómo hago con los chibolos que vienen y me dicen, chef, tengo este problema, me pasa esto? Sobre todo los chicos que están pasando por un tema de como se dice, de salir del closet, por ejemplo, ¿no? Estos chicos que hoy ya se enfrentan a tomar una decisión sobre su orientación sexual, que para muchos es difícil. Entonces yo me acuerdo de mi época, por ejemplo, que eran otras épocas y no había la posibilidad de conversarlo con nadie, ¿no? Porque los papás eran otra generación, etcétera, etcétera. Hoy en día los papás de mis alumnos son mis compañeros de colegio, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, para muchos es mucho más fácil. Pero hay chicos en general que me buscan para contarme sus cosas. Entonces, eso a mí me sirve mucho como para analizarme también, para ver hasta dónde puedo hablar con ellos, agradecerle a la vida que muchas de las cosas que me cuentan son terribles y que a mí nunca me pasaron, por ejemplo. Entonces, también hay cosas que me cuentan que me generan mucha rabia y mucha ira, porque son cosas que me parecen injustas, que le pasan a los jóvenes en general, ¿no? Y trato de controlar las emociones, sí. En el trabajo, o el trabajo que tengo es muy complicado, porque son jornadas muy largas de trabajo que también te desgastan. Entonces tengo que estar muy bien en las primeras horas como en las últimas. No puedo demostrarle al alumno que estoy cansado, irritado, con sueño o con simplemente ganas de ir al baño, porque no puedo. Tengo que siempre controlar esas emociones para mantenerme bien para ellos, ¿no? Ya. ¿Y qué pasaría si tú llegas un día a tu clase y les dices, chicos, hoy no tuve un buen día, hoy amanecí triste, pero estoy acá dando mi clase, de repente vean algo diferente en mí, pero no se preocupen, es mi emoción de la tristeza? ¿Qué pasaría si dices eso?
¿Qué pasaría con Javier Ampuero si dice eso? Pero lo he dicho, no lo he dicho de esa forma, pero sí. En algún momento lo he podido comentar porque, claro, de mi universo de alumnos, ya del pequeño universo de mi cocina, porque es un universo muy grande que voy de cocina en cocina, pero ya estando en la mía con mis 16 alumnos, siempre hay uno que es más empático contigo, pues, ¿no? O algunos más empáticos que otros. Entonces, cuando hay esa empatía, no es que se pase la línea de la confianza, pero te das cuenta a quién puedes hacerle un comentario distinto. Entonces, por ahí, o ellos te conocen un poco más, porque hay una química y entonces, chef, ¿le pasa algo? ¿No? O algunos medios confianzosos me dicen, Javier, ¿te pasa algo? Entonces, sí, hoy día no he tenido un buen día. Entonces, por ahí se genera una conversación. Me sorprende mucho cómo es que te aconseja una persona tan joven, ¿no? Y eso me gusta, porque inclusive he escuchado comentarios, consejos alucinantes de los chicos de hoy en día, ¿no? ¿Y en algún momento has llevado terapia psicológica? He tenido, o sea, no sé si terapias, pero por ejemplo, si yo, que ya te conocí ahora, me encuentro contigo mañana en un café y nos sentamos a conversar, sé que me vas a ayudar porque sabes cuál es mi problema. Eso lo he hecho con personas que saben del tema. Tengo una amiga con la que me junto de vez en cuando, que es psicóloga, y con la cual conversamos muchísimo, ¿no? Entonces, por ahí va mi reunión con especialistas. He hecho terapia con imanes también, he hecho reiki, descargas, etc. Pero de sentarme, cita todos los martes con el psicoterapeuta o cita todos los lunes con el psiquiatra, no, nunca. No sé si es necesario, no sé si lo necesito, nadie me ha evaluado y me ha dicho sí lo necesitas. Pero cuando converso, sí, me siento súper bien, la paso bien, me siento mucho más tranquilo, siento una paz dentro. Bueno, no estaría de más que lo hagas, ¿no? Siempre escuchar una opción más, un profesional más que te pueda sumar es bueno, porque yo te puedo, en base a lo que te he escuchado, puedo concluir de que hay un tema que puedes trabajarlo, que es el tema del control, ¿no? Y cuando una persona tiene el control muy marcado en su vida, sin darse cuenta, a veces espera que el entorno se adapte a uno mismo, claro, ¿no? En vez de uno mismo adaptarse al entorno, que cuesta. Entonces eso lastima, porque con el tiempo puedes hacer episodios de ansiedad cuando te des cuenta de que no puedes cambiar un entorno fuera de ti. Me ha generado problemas porque yo soy bien bossy, o sea, soy bien mandón, ¿no? O sea, y han habido episodios en donde cuando, por ejemplo, he viajado en grupos grandes, yo he querido tomar el control de todo el grupo. Y es muy difícil controlar o manejar a un grupo de 10, por ejemplo. Entonces, se generaban muchos conflictos. Yo no de mala gana ni de mala intención, pero habían conflictos, ¿no? En cambio, como sé que soy así, ahora prefiero viajar con 2 personas o 3 porque sé que fluye mucho más fácil. Pero te das cuenta, o sea, no, estás por amoldando. supuesto, o sea, yo jamás voy a negar que soy mandón, que soy imperativo, que me gusta que las cosas se hagan como yo quiero, o que por lo menos me las escuches y que debatas conmigo el por qué no quieres, para crear una discusión que al final eso como que me calma, ¿no? Porque digo, bueno, ok, no se va a hacer a mi modo, pero dije todo lo que tenía que decir, ¿no? Y claro, para mí la satisfacción más grande es cuando todo el mundo me dice, ya, sí, ok. Sí, ¿no? a eso me refiero. Claro. Entonces no me estaba equivocando. No, para nada. O sea, hay que reconocer los errores que uno tiene. Claro, porque ahí empieza justamente el cambio, ¿no? Y que de repente no es necesario que cambies del todo, porque es tu esencia. O sea, eres tú. Eso es tu esencia como Javier Ampuero. Pero sí de repente aprender a detectar en qué momento ese ser mandón, como tú dices, ese imponer, como tú mencionas, te puede traer ciertas dificultades con ciertas personas y ciertas situaciones también, ¿no? Aprender a regularlas.
cuando mencionas el tema del control de emociones, controlar y manejar son dos cosas distintas, porque el controlar, cuando uno controla emociones, reprime lo que siente, guarda lo que siente, y eso con el tiempo va a terminar estallando y explotando, y la primera persona a quien lastimamos es a uno mismo. En cambio, el manejar es distinto, porque el manejar las emociones tiene que ver con conectarte con ellas, verbalizarlas, poniéndole el nombre que le corresponde, no me siento bien, me siento mal, no, sino me siento triste, me siento frustrado, me siento enojado, siento miedo, siento envidia, siento celos, siento inseguridad, lo que sea, y tener tu espacio para conectarte con esas emociones, ¿no? Y decirlas, ¿no? Hoy me siento así. Por eso te decía el tema de tus alumnos, ¿no? Tú me comentabas que son tus alumnos los que detectan que algo está pasando contigo, pero no es que tú tomes la iniciativa de hablarlas y decirles, hoy me pasa esto. Bueno, con ellos no, en realidad, porque claro, ¿qué les importa? Al final ellos van, estudian y se van a su casa. Pero sí la converso mucho con grandes amigos que son obviamente contados con los dedos, ¿no? No tengo muchos grandes amigos, pero tengo con quienes me puedo sentar y conversarles de mis cosas, de mis problemas. Me gusta llorar cuando tengo que llorar, o sea, no me reprimo nunca para llorar. Es más, soy muy llorón. Lloro por películas tristes, pero también lloro por una necesidad a veces, que me siento muy cargado, entonces lloro y como que me desahogo un poco, ¿no? Uh-huh. Me río muchísimo, me encanta reírme también. Y bueno, muchas disciplinas que de alguna forma me ayudan a relajarme un poco también. Y la cocina es una de ellas, creo yo, ¿no? Quien me conoce podría decir que la cocina me estresa, porque, Javier, ¿te puedo ayudar? No, lárgate acá, vete, no quiero que me ayudes. Ahí entonces, está el control. Claro, me pongo como que demasiado ofuscado. Uh-huh. Me encanta cocinar y sobre todo cuando, o sea, dejan impecables los platos y me dicen qué rica tu comida. Es algo claro, obviamente. Como cualquier trabajo que te felicitan, claro, obviamente te enorgullece. Que te reconocen, ¿no? Claro, ¿no? Tu resultado. Me gusta. La cocina me relaja, sí. Me relaja mucho tomar vino. Me fascina tomar vino. He dejado de lado todos los tragos por el vino, por ejemplo. Y con mi compañero tomamos vino 3 veces a la semana. Con mi papá igual. Disfruto mucho tomar. No al punto de embriagarme, para nada. Pero me gusta la sensación de estar navegando con el vino dentro, me encanta. Ok, Javier. Y volviendo al hijo mayor, ¿en algún momento sentiste como tal de que no recibiste el mismo afecto? Hablo de afecto solamente, al igual que tus hermanos. No, yo creo que ahí viene la parte positiva. Ok. Bueno, la parte negativa y divertida es: si mi hermano rompía un adorno, le pegaban a él por romper el adorno y a mí por no cuidarlo. Pero yo no estaba ahí, pero tú debiste estar ahí, ¿no? Digamos. Esa era como que la parte un poquito más fregada. Pero el haber sido el mayor me dio la felicidad de tener a todos los que, o sea, a toda la familia que me quería mucho por ser el mayor. Porque fui el nieto esperado, mi papá me chochó siempre, mi mamá igual. O sea, mi mamá ha sido muy estricta. A pesar que mi papá fue militar, la militar fue ahí en la casa. Porque claro, tenía que lidiar con 4 hijos que éramos terribles. Mi papá trabajaba mucho fuera, entonces estaba 15 días fuera y 15 días en la casa. Los 15 días en la casa todo era felicidad, porque obviamente no podíamos hacer travesuras. Pero recibí mucho amor de las tías, de los primos. Todo el mundo me llama: primo, tú eres el mayor, organicemos algo, juntemos a la familia. Entonces me encanta el organizar todo. Entonces yo creo que por ese lado, los recuerdos de los abuelos, cociné con ellos, me emborraché con ellos, cosa que mis hermanos no hicieron. Las tertulias con mis tías, porque me permitían estar con ellas por ser el mayor. Yo creo que todo eso sí me marcó para bien, ¿no? Claro. Los recuerdos familiares que a veces me dan nostalgia porque ya la familia se está acabando, o sea, los adultos se están yendo y las nuevas generaciones no saben de sobremesa, no saben de conversar. Cada sobrino para en su mundo, entonces... Un celular. Con el maldito celular. Sí, entonces, sí. Pude haber experimentado cosas hermosas por haber sido el mayor. Qué bueno, Javier. Y para terminar, ¿qué le dirías a todos los hijos mayores o hijas mayores que nos están escuchando en estos momentos, que nos están viendo y que de repente, claro, estás teniendo la bendición de tener ciertos privilegios también como hijo mayor, pero de repente otros no, otros la están pasando mal
y que a veces esa carga, esa responsabilidad que llevan, hicieron que se alejen un poco de su rol de hijo y que terminen no sintiéndose amados por sus padres, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque yo me imagino que cada hijo mayor tiene un mundo distinto. Entonces, darle un consejo a todos los mayores es como que puede encajar o puede caerle bien a uno y tal vez no a todos. Pero yo creo que en general el consejo más que para el hijo debería ir para el papá, ¿no? Darse cuenta de que todos los hijos son como los dedos de la mano, es decir, vienen de una misma matriz, pero todos son distintos. Entonces tú no puedes pretender que todos sean iguales. Y a cada uno hay que darle una responsabilidad distinta. No por ser el mayor tienes que adquirir todas las responsabilidades, porque eso te frustra y no te permite crecer con tranquilidad, porque creces con miedo, creces con angustia, creces con responsabilidades que no debiste tener. O sea, el niño debe estar jugando, ensuciándose, embarrándose con tierra en el parque. Bueno, equivocándose. Cuando había parque, ¿no? Cuando había juegos en la calle. Así es. Equivocándose, y no por ser el mayor tener que ser el número uno en el colegio para darle el ejemplo a los hermanos. No, pues porque a mí no me da la gana de estudiar matemáticas, no me salen los números, prefiero las ciencias, mi hermano será mejor en matemáticas que yo. No significa que yo soy mal hermano mayor y que él es mejor que yo. No, entonces yo creo que cada uno tiene que crecer con su propia personalidad, ¿no? Correcto. No castrarte. No lo hicieron conmigo, ojo. Pero de alguna forma, inconscientemente, tú eres el mayor, tú eres el tronco, tú. Ese dedo inquisidor que la mamá te lo señala con amor, a veces tiene una cierta cosita mala que te carcome a lo largo de la vida. Los chicos tienen que vivir libres en todo el sentido de la palabra. Yo soy el mayor, perfecto, pero él también tiene responsabilidades. Yo tengo mi cama, pero él también tiene que tener la suya. Yo, por ser el mayor, no tengo que calentarle la comida, que se la caliente él. Claro. A ver, tú eres mayor, y de repente sabes un poco más y tienes que ayudar. Pero todos tienen que involucrarse con las responsabilidades en la casa. Muy bien, me quedo con ese mensaje. Entonces ya saben, a los papás sobre todo, tratar de sus hijos poder criarlos con esa equidad, ¿no? No darle esa carga al hijo mayor, porque en un momento va a ser adulto y así como puede traer grandes beneficios, también puede dejar grandes marcas, sobre todo en la parte emocional. Gracias, Javier, por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por ese espacio. ¿Y te quedas en Premium? ¿Nos acompañas? Sí. Ok, entonces nos vamos a Premium. Ya saben que por solo 5 soles puedes pertenecer a esta linda comunidad donde podrás llevarte más recursos para aprender de los temas que día a día vamos aquí aprendiendo en Todos Sanamos. Chao.